Segunda a los Corintios, capítulo 11. Hay un método de enseñanza muy utilizado para que el alumno pueda asimilar, pueda entender el tema que se ha tratado en una clase o alguien pueda entender lo que se le ha dicho en una conversación. Es el uso de ejemplos o de casos de estudio también. Una manera de ilustrar lo que se quiere que se aprenda. Se define un ejemplo como un caso o un hecho que sirve de modelo para seguir o modelo a ser evitado, porque hay modelos a seguir y modelos a ser evitados. Esta noche, en la porción que se leyó, hay un ejemplo que es el tema que va a ocupar esta predicación. Está en 1 Corintios 11:3, segunda a los Corintios 11:3. Y el caso que se utiliza para enseñar, para ilustrar, es un modelo que debe ser evitado. No solo por los cristianos corintios a quienes se les envió esta epístola, sino por los cristianos de todas las épocas, lo cual te incluye por ser cristiano, por ser cristiana. El apóstol Pablo nos da un ejemplo de una persona y un hecho que no deben ser imitados o copiados. Un mal modelo, ejemplo de mal modelo. Pero para poder hablar de este versículo, de cómo el apóstol Pablo llegó a decir eso, según a los Corintios 11:3, vamos a hacer un pequeño resumen de los versículos que anteceden a ese en el capítulo 10. Allí vemos al apóstol Pablo que es acusado de andar en la carne, versículos 2 al 4 del capítulo 10. También al parecer le acusaban de no ser de Cristo en el versículo 7. Se burlaban de Pablo diciendo que era duro por carta, pero débil en presencia y su palabra despreciable. Son los versículos 10 y 11. Y esas personas, para poder alabarse ellos mismos, denigraban a Pablo y se ensalzaban ellos mismos. Eso está en los versículos 12, 13, 15, 17 y 18 del capítulo 10. Pablo tuvo que defender su ministerio. Miren qué cosa tan interesante. Porque el que inició esa iglesia fue el apóstol Pablo. Sin embargo, él tuvo que defender ahí su apostolado de gente que lo acusaba y lo atacaba. Ahora, contrario al ministerio de esos que lo acusaban, que se autoexaltaban, Pablo dice que él era capaz de ministrar con ruegos y con humildad en el versículo 1 del capítulo 10. Se manejaba de manera humilde y era capaz de rogar. Él dice que sus armas eran poderosas en Dios, que el poder de las armas que él usaba no consistían en él mismo, ni eran armas mundanas, carnales. Son los versículos 4 y 5. Pablo les dice que él estaba dispuesto a castigar, ejercer disciplina con los desobedientes corintios cuando la iglesia ella misma fuera obediente. Versículo 6. Pablo les dijo que él ni se gloriaba, ni se extralimitaba, no se iba más allá de los límites en su ministerio, aunque él hubiera fundado la iglesia y él podía hacer gala de un apóstol. Él dice que no abusaba de ello y no se extralimitaba en los versículos 14 y 15. Algo interesante, él dice que no se aprovechaba del trabajo de otros. Versículos 15 y 16. Pues hay gente que vive del prestigio de otros y que va a cosechar, claro, el mismo Señor, el mismo apóstol dice que uno es el que siembra, uno es el que riega y que el crecimiento lo da Dios. Pero este no es el caso al que él se refiere. Es que hay gente que invade el ministerio de otros. Y ahí surge una pregunta: ¿cómo crece la iglesia de Cristo? No solo una iglesia local, ¿cómo crece la iglesia universal? Es con conversiones.
No hacemos nada con entrar al trabajo de otro o con conquistar la gente de otro, porque yo lo que estoy haciendo es como la marea, bajo de un lado para que suba del otro, y así no crece la iglesia de Cristo. Y el hecho es que la iglesia de Cristo crezca, pero de gente salvada, gente convertida. Él dice, yo no me he aprovechado del trabajo de otros. Pero en el capítulo 11, versículos 1 y 2, wow, él comienza ese capítulo de una manera extraña. Pablo dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Aguántenme una locura más. Soporten mi locura. Pablo aquí en estos versículos dice que él era celoso de los corintios. Él era cuidadoso con los corintios porque deseaba presentarlos en santidad a Cristo. Y yo quiero que ustedes observen, en el versículo 2 dice, porque os celo con celo de Dios, no con celo humano, porque el celo humano lo que quiere es que el otro no se destaque o es enfermizo. Pero él dice, os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dice, ¿ustedes saben por qué yo les he escrito así? ¿Y por qué yo ministro y trabajo como lo hago entre ustedes? Si ustedes quieren, llámenle locura. El asunto es que yo los celo, yo los cuido con el celo de Dios. Ustedes tienen un compromiso con Cristo. Cuando ustedes se arrepintieron y convirtieron, producto de la predicación del Evangelio, ustedes entraron en un compromiso con el Señor, con el esposo. Y yo quiero presentarlos como una virgen pura. Eso es lo que sucede. Por eso me atacan, por eso dicen de todo. Pero fíjense el interés de Pablo, presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero, mucho más que defender su ministerio, en la mente del apóstol Pablo había algo delicado que le preocupaba con respecto a la iglesia en Corinto, porque él había observado el proceder de esa iglesia de tal manera que en el capítulo 5 tuvo que hablarle fuerte. Pero también él había visto el proceder de los que le calumniaban y los que calumniaban su ministerio. En el versículo 3, en la primera parte, entonces vemos el ejemplo que Pablo usa para enseñar, para ilustrar, para que ellos entiendan algo que él está viendo por la luz que le da el Espíritu Santo y que ellos no estaban viendo. ¿Qué dice el versículo 3? Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo primero que él dice aquí? Pero temo. Producto de todo eso que yo les he dicho y que yo quiero presentarlos como una virgen pura a ese esposo con el cual ustedes tienen un compromiso que es Cristo, pero yo tengo un temor. Y la palabra temor aquí también significa alarma, quedar asombrado, miedo, temblar. El asunto es que yo tengo un temor con respecto a ustedes. Hay algo que me alarma con respecto a ustedes. Yo tengo un miedo con ustedes, pero temo. Ahora, ahí él entra entonces y hace referencia a Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, cuando dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Qué es lo que dice Génesis capítulo 3? Versículos 1 hasta el 6. Vamos a leer para tener un poco más de contexto. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. El apóstol Pablo usa este hecho, lo que aconteció en Génesis 3 del 1 al 6, para ilustrar. Está estudiando un caso que sirve de ejemplo como algo que ellos deben evitar, no copiar. Y aquí nosotros vemos algunas palabras que es bueno que definamos. Está la palabra serpiente. Aquí la palabra serpiente en el original griego no se está refiriendo solo al animal que se arrastra, sino que serpiente se va mucho más allá. Esa palabra también se usa para una persona mañosa y maliciosa. Una persona que seduce, y quiero que vean, seduce con astucia. Y más específicamente se refiere a Satanás, esa palabra serpiente. ¿Cómo le llama Apocalipsis 22 a Satanás? La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Ahí usa los dos nombres: adversario y acusador, diablo y Satanás. Y la palabra astucia habla de destreza, de habilidad, de truco, de mañosería y artimaña. Eso es lo que le está diciendo, porque temo que así como la serpiente con su astucia, con destreza, con artimaña, engañó a Eva. Y quiero que noten las palabras que usó Pablo aquí, cuando se refiere, dice que la serpiente con su astucia, con mañosería, con truco, dice que engañó a Eva. Y la palabra engañar que se utilizó en el griego se refiere a seducir a alguien totalmente, usando argucias o halagos para algo malo. También engañar a alguien totalmente. Ustedes notan que habla de truco, de mañosería y de seducir. El apóstol Pablo aquí a los Corintios les recuerda que Satanás en el huerto del Edén usó de mañosería, de artimaña para seducir a Eva. El diablo en el huerto no atacó a Eva, no confrontó a Eva. ¿Cómo fue el diablo? Con que Dios os ha dicho. Arrancó con Dios, no con Eva. Usted ve que él no se refirió a Eva, se refirió a Dios. Y en el contexto de Génesis 3 del 1 al 6 hay algo interesante. El diablo tuerce la palabra y Eva le agrega. El diablo dice: no moriréis. Primero dice: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol en el huerto, y dice: no morirán. Tuerce y le quita. Y Eva le agrega, porque dijo que también Dios les había dicho que no lo tocaran. Eso no aparece en Génesis. Dijo que no comieran. Que no comieran. Que ellos decidieran no tocarlo, eso es otra cosa, pero eso no se lo dijo Dios. Pero fíjense que aquí dice que el diablo usó astucia para engañar, para seducir. No le fue de frente. Ella fue totalmente engañada para que hiciera el mal, desobedeciendo a Dios. Fíjense que engañar también lleva a seducir a alguien, a halagar a alguien para que haga algo malo. ¿Qué le dijo el diablo? Pero es que ustedes merecen ser como Dios. Él es egoísta. Él no quiere que ustedes, al igual que Él, conozcan el bien y el mal, que sean igual a Él. Pero ustedes se lo merecen. Él solo. Ustedes se merecen eso. Van a ser como Él.
El propósito de Satanás al seducir, al usar un fruto, algo atractivo para su seducción y corromper los sentidos de Eva, iba mucho más allá que la simple desobediencia, que llevarlos a desobedecer. ¿Qué quería lograr Satanás, el diablo, el adversario, el acusador, al lograr con seducción que Eva hiciera lo que él quería? El propósito fue desviar la lealtad de Eva, de Dios, hacia Satanás. Buscaba lealtad a él, que Eva fuera leal a la serpiente, y Satanás lo logró. Quitó la vista de ellos, sobre todo de Eva. Hay que aclarar algo con respecto a Eva y a Adán. Él logró que Eva quitara su atención de Dios, la pusiera en el fruto, en ella como persona, y escuchara a la serpiente. Pero el propósito, la meta final era la lealtad a la serpiente, quitarla de Dios. Desde entonces, el ser humano está bajo el maligno. ¿Qué dice Primera de Juan 5:19? La primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo, sometido, subyugado en lealtad a quien dice allí, al maligno. Desde ahí, la lealtad debida a Dios, inmediatamente Eva se dejó convencer, conquistar con la artimaña, con la argucia del diablo. La lealtad cambió de Dios al diablo. Desde entonces el mundo está sometido bajo el maligno. Lo quiera el mundo o no, lo sepa el mundo o no, le guste al mundo o no. Y yo les dije que hay que aclarar algo con respecto a Eva y Adán. No dice que Adán habló con el diablo. A quien el diablo engañó con astucia, convenció con artimaña, con malicia, con truco, fue a Eva. Cuando la Biblia habla de Eva dirigiéndose a Adán, Eva fue la que habló con Adán. El diablo, la serpiente, habló con Eva, sedujo a Eva. La serpiente no sedujo a Adán. Como veíamos el martes en el culto, ahí Rafael se refirió a eso. Cuando usted lee el contexto en Génesis, que Eva le da a su marido, las palabras que se usan en hebreo dan a entender que Eva le gritó a Adán que comiera. Eso conlleva otro problema que estábamos estudiando el martes, que eso ya es otro estudio. Pero ¿quién dice aquí? Pero temo, yo tengo un miedo, hay algo que me hace temblar con respecto a ustedes, corintios. Yo lo celo a ustedes, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Dónde viene la relación? ¿Por qué viene este ejemplo, este estudio de caso? La relación de todo lo anterior con su temor y alarma, al observar la actitud pasiva y complacida de los corintios con el pecado y con los malos, llevaba a que Pablo advirtiera lo que la serpiente quiere y podía hacer con ellos: corromperles el entendimiento. ¿Qué dice? Vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hubo un cambio de fidelidad en el huerto del Edén, de Dios hacia la serpiente, que en ese caso era Satanás. ¿Cómo lo hizo Satanás? Ese no es nuestro problema. Pero hubo un cambio de fidelidad. Y Pablo les advierte que la serpiente puede hacer lo mismo con los corintios, corromperles
el entendimiento. Eso se identifica con la expresión sentidos. Aquí sentido se refiere a percepción, a intelecto, a pensamiento, a la capacidad de planificar, al entendimiento, al ser humano. Y la palabra, el vocablo extraviados, se refiere a depravar, a arruinar, corromper y destruir corrompiendo. Hay muchas maneras de destruir algo. Una es directamente, pero esta expresión, cuando aquí dice vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, implica destruirles, pero corrompiéndoles. ¿Ven la diferencia? Usted puede destruir algo haciendo que se dañe. ¿Cómo la gente seca puede tumbar un árbol? Bueno, puede ir con un hacha y cortarlo. O hay un método con un barbiquí y toldón, secan el árbol y él se cae. O después lo empujan y él se va. Corrompen el árbol. Esa es la idea. En pocas palabras, ¿qué era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Que la iglesia local en Corinto, el temor de Pablo era que la iglesia local en Corinto fuera usada por Satanás para repetir la hazaña que hizo en el huerto que había en el Edén. Que lo hiciera ahora, pero con la iglesia, no con Eva. Que les corrompiera sus pensamientos, que arruinara el entendimiento de ellos, que convirtiera sus sentidos en depravados. Y hermanos, la palabra depravado, si usted lo busca en un diccionario bíblico, significa hacerlos como Belial. ¿Usted sabe quién es Belial? Depravar es convertir a alguien, hacerlo parecido a Belial. Y ese era el temor de Pablo, que convirtiera los sentidos de esa gente en Corinto en depravados, que terminara por destruir la capacidad de la iglesia en Corinto de percibir las cosas de la manera correcta desde el punto de vista de Dios, que dañara la correcta visión de la realidad que debe tener la iglesia, y hablando en dominicano, que les embruteciera el intelecto. Hay muchas cosas terribles. Lo que está sucediendo en el mundo es terrible. Lo que sucedía en Corinto era algo terrible con el mundo, con los incrédulos en Corinto. Sí era feo lo que pasaba en la iglesia, pero lo que pasaba en Corinto era terrible. Esa gente eran unos malvados desde el punto de vista sexual, en lo moral. Era tan así que Pablo se inventó una palabra para describir lo que era hacer lo mismo que los corintios, era hacer el corintio. Pero hermanos, si es feo lo que sucede en el mundo, feo es que los corintios, ellos como iglesia, la iglesia en Corinto, se embruteciera espiritualmente, que perdiera la visión de la realidad. Eso es terrible. Eso es terrible. ¿Quién es el que tiene colirio en los ojos, espiritualmente hablando? Es el cristiano. Si el cristiano tiene los ojos sucios, por eso el Señor le dijo a uno: si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿qué no serán las mismas tinieblas? Ese era el temor de Pablo, que el entendimiento de los corintios fuera corrompido, fuera extraviado. A mí me da mucha pena, aunque es algo que debería decir al final, en la conclusión, pero me da mucha pena cómo hoy hay gente avergonzando el Evangelio, gente con canales en YouTube, gente con transmisiones en Facebook. Wow, han perdido el tino, están como locos, salen con cosas a veces, dice, pero es que están embrutecidos. Ellos dicen que son cristianos, pero su entendimiento está cegado, su intelecto está embrutecido, su capacidad de ver la realidad está alienada, están enloquecidos.
Han perdido el contacto con la realidad espiritual en que estamos viviendo. Ese era el temor de Pablo, que pasara eso en Corinto, con la iglesia de los corintios. Pero todo ello, todo eso que él temía que el diablo estuviera haciendo, que el diablo quisiera repetir en la iglesia en Corinto, lo mismo que hizo con Eva en el Edén, que estuviera seduciendo a los corintios, usando mañosería, artimañas en medio de esa iglesia para seducirlos, para conquistarlos, para enamorarlos al mal, porque eso fue lo que hizo el diablo con Eva. Él lo que hizo fue que le enamoró, espiritualmente hablando. Pero todo eso que está diciendo el apóstol Pablo lleva un fin y un propósito todavía mucho más siniestro de parte de Satanás, la serpiente antigua. ¿Cuál era la meta de Satanás? Arruinar su sencilla fidelidad, lealtad a Cristo. Fíjense lo que dice el versículo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué era lo que procuraba el diablo? No solo era hacerle daño a la iglesia, era arruinar, extraviar a los creyentes corintios de la sincera fidelidad, de la sencilla lealtad a Cristo. Cuando Pablo usa la palabra sincera, aquí esta palabra también significa simple, sencilla, una generosa fidelidad a Cristo. Y la misma palabra fidelidad significa lealtad, devoción, constancia. De manera sencilla, lo que el apóstol les dijo fue que la meta final de Satanás con ellos era corromperles y arruinarles sus sentidos, su entendimiento, quitarles la visión espiritual para alejarlos de la sencilla lealtad y fidelidad a Cristo. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Qué era la iglesia en Corinto de Cristo? Era la novia. Estaban desposados, un compromiso con Cristo. La desposada, ¿a quién le debe lealtad, fidelidad? Al novio. Al novio, aunque en ese contexto de la época no estuvieran todavía viviendo bajo el mismo techo, ya el compromiso que tenían hacía que cada uno debía ser fiel al otro. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Arruinar la lealtad de la iglesia de los corintios. Del esposo, ¿hacia quién? Hacia él, hacia el diablo. El apóstol temía que la serpiente maligna estuviera trabajando para lograr en ellos el destruir su capacidad de percibir y ver la verdad y alejarlos de la simple devoción a Cristo. Hermanos, la vida de piedad, la vida enfocada en Cristo es algo sencillo. No dice que es fácil, sencillo. Hermano, el evangelio es sencillo. Pero hay gente que quiere complicar el evangelio y quiere enredar a la gente y quiere confundirlos. Por eso es que dice la sincera fidelidad a Cristo, la sencilla lealtad a Cristo. La meta y el propósito final de Satanás en la iglesia en Corinto era seducirlos con engaños y astucia para terminar alejando a la iglesia local de su sincera constancia en Cristo. En Cristo. Por eso el apóstol tenía que defender su apostolado. Pero dice, yo lo que tengo es celo, yo lo que tengo es preocupación, yo lo que tengo es cuidado de ustedes, yo lo que tengo es un temor por ustedes, porque con ustedes puede pasar lo mismo que pasó con Eva en el huerto del Edén.
¿Qué es lo que hace un verdadero siervo de Dios? Lo que hacía Pablo con los corintios. ¿Qué dice Proverbios 12:26? Mientras los contrarios le atacaban desde dentro de la iglesia, Pablo seguía un principio que está en la palabra de Dios. Proverbios 12:26. El justo es guía para su prójimo, pero el camino de los malvados los hace errar. ¿Qué dice ahí que es el justo? Un guía para su prójimo. Esta gente que atacaba a Pablo estaba siendo guía para su prójimo. Eran impíos, malvados, que lo que procuraban era que la iglesia en Corinto errara. Pero así como la serpiente fue un instrumento de Satanás, esta gente en la iglesia de Corinto era un instrumento de Satanás. Eso era lo que Pablo veía, la visión espiritual de Pablo. Eso era lo que le estaba diciendo que estaba sucediendo en esa iglesia. Nosotros tenemos un ejemplo, Primera de Samuel 7:2, el ejemplo de Samuel, ¿qué dice? Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Usted ve lo que hace un verdadero siervo de Dios, lo que hacía Pablo en la iglesia en Corinto. Enfocaba, guiaba a la iglesia a que tuviera un corazón enfocado en Dios, en Cristo. Pero el diablo, la serpiente antigua, quería otra cosa. Otra cosa. Vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y hermanos, ¿ustedes creen que eso pasaba solo con los corintios? ¿Que pasaba con la iglesia primitiva? ¿Que ya eso no pasa hoy en día? ¿Que ya nosotros tenemos la Biblia completa, la revelación escrita de Dios? ¿Que hoy tenemos tantos cultos? ¿Que tenemos transmisiones de sana doctrina por internet? ¿Que tenemos comentarios? ¿Que tenemos la Biblia anotada por Charles Stanley, la Biblia anotada por MacArthur, que tenemos la Wrighty? Y ya eso no pasa hoy en día. Ya el diablo no nos engaña. De hecho, yo asisto a la iglesia bautista y en el púlpito de la iglesia bautista en Atomayor se predica sana doctrina. Así que el diablo, eso era antes. Ay, hermanos, al igual que Pablo lo hizo con la iglesia en Corinto, yo quiero esta noche hacer una advertencia porque tengo el mismo temor y alarma que tuvo el apóstol. Satanás está trabajando desde afuera y desde adentro de la iglesia para corromper el entendimiento de muchos, para arruinarles el entendimiento, para corromper su visión espiritual y alejarlos de la sincera y sencilla fidelidad y lealtad a Cristo. Satanás está haciendo el mismo trabajo hoy. Hay una iglesia bautista en la capital que inició este mes hasta el 31 de diciembre tiempos de oración, ayuno y estudio bíblico, hablando de lo que es la guerra espiritual desde el punto de vista bíblico, no como lo quieren enfocar algunos, de que pisan y esto. No. Realmente nosotros estamos en una guerra. El diablo inició una guerra contra Dios y contra la creación de Dios en la cual él había puesto su imagen para desviar la lealtad de esa gente hecha a la imagen de Dios hacia Satanás. Eso fue en el principio. ¿Sabe cuándo va a terminar eso? En Apocalipsis, en la época de Apocalipsis, cuando él sea echado en el lago que arde con fuego y azufre.
Lo mismo que él hizo en el huerto, lo mismo que quería hacer con la iglesia en Corinto, es lo mismo que quiere hacer con la iglesia en Atomayor, con la iglesia en China, con la iglesia en Corea, con la iglesia en Estados Unidos y con donde quiera que haya un hijo de Dios. La función del diablo y sus huestes espirituales de maldad, porque él no es omnipresente, es desviar, es corromper, es dañar los sentidos, el entendimiento, la visión, el raciocinio de los cristianos. Satanás usa a incrédulos. Satanás usa a cristianos inmaduros, si ese espécimen existe, a obreros fraudulentos, falsos maestros, falsos profetas, incluyendo a al esposo de mi prima, que es el profeta Bola de Fuego. Él usa el trabajo, usa la idolatría al cuerpo. Él puede usar la familia. Yo comentaba con el hermano Amós hace unos días. ¿Qué hacíamos nosotros cuando llegaba un familiar a la hora que había que salir para un culto? Invitábamos al familiar a venir con nosotros al culto. ¿Qué sucede hoy? El diablo está mandando familiares los domingos para que los hermanos no vengan al culto. Invítelos cada vez que vengan, invítelos a venir al culto. Y yo le aseguro que desde que usted haga 3 veces eso, no vuelven un domingo más a la hora del culto. Eso es el diablo. Hermano, todo aquello o toda persona por la cual usted esté dispuesto o dispuesta a desobedecer a Dios es su Dios. Y a eso usted le es leal. Su lealtad está en aquello o en aquella persona a la cual usted en un momento le dé supremacía por encima de lo que Dios dice en su palabra. El diablo usa el dinero, la fama, el poder, el sexo. Ustedes no se imaginan la cantidad de cristianos que reconocen que están cayendo y han caído en pornografía, incluyendo pastores. El diablo usa malos matrimonios. Tú quieres ser un siervo de Cristo, te voy a poner una adelante, pero mira, eso es lo que se llama un hierro de mujer. Una hermana que quiere servir al Señor, voy a poner uno que el cabello de los chinos le va a quedar chiquito, va a tener un pelo lacio. Si Blanca se hubiera fijado de eso, yo estuviera casado. El diablo usa miles de trucos, de artimañas, de mañoserías para desviarte de la devoción sincera y sencilla a Cristo. Satanás hoy usa miles de frutos para seducirte y corromperte para que desistas por descuido de la sincera fidelidad a Cristo. Hay una iglesia que algunos de sus líderes trabajan con los ricos y otros con los pobres. Bueno, el diablo tiene confrontación directa con los evangélicos en algunos lugares, pero en otros lugares el diablo seduce. El diablo enamora a los cristianos con cositas que les gusta. Porque él usa la concupiscencia, dice Santiago. Miles de frutos
Usó el fruto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Usó ese fruto para seducir a Eva. Tú vas a ser como Dios, ustedes van a ser como Dios. Igual a Dios, eso es lo que Él no quiere. Entonces hoy en día está usando muchas cosas para enamorar a los evangélicos. Entonces, ¿qué resulta? Yo aprendí hace años cuál es la mejor manera de hervir una rana viva. ¿Cómo usted hierve una rana viva? Usted la echa cuando el agua está fría. Prende la candela y la rana se queda ahí y se sancocha. Así es. Si usted la echa con el agua caliente, salta y se va. Eso hace el diablo. Lo tira en el agua fría y después le prende la hornilla. El diablo está conquistando, está seduciendo, está enamorando a los cristianos. Miles de maneras, miles de maneras. Si eres un verdadero cristiano, si eres una real hija de Dios, debes tener cuidado con quién está guiando tu mente. El diablo trabaja ahí a nivel de mente, en la mente. Tienes que tener cuidado quién guía tu mente, quién guía tus emociones, quién guía tus sentimientos, quién guía tus gustos. Quién te guía, y también debes tener cuidado cómo guías a otros. ¿Quién te está guiando? Actualmente, ¿quién te guía a ti? ¿Cristo el esposo o la serpiente antigua que es el diablo y Satanás? Al igual que sucedió en el huerto en Edén, hoy Satanás, la serpiente antigua, quiere desviar la lealtad que tú le debes a Cristo para que sea dada a Él. Cuando te desvías de la lealtad a Cristo para ser leal a otro ser humano, en verdad le estás dando la lealtad a quien está detrás de ese ser humano, que no es otro que el diablo. Si te estás dejando seducir por otro ser humano, tú quizás ves tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu madre, tu padre, tu amigo. Tú eres de lo mío. Detrás de ese tuyo está el diablo. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Quién fue que le dio la idea a Pedro de que hablara y dijera, mira, que tal cosa no te acontezca? Fue el diablo. Fue el diablo. Cuando tu lealtad a Cristo es corrompida para ir detrás de cosas, entonces en el fondo estás cambiando la lealtad hacia la serpiente. Tú ves la cosa, pero esa cosa está siendo usada por la serpiente. No importa si te das cuenta o no, si lo sabes o no, o si es tu propósito o no. Porque el diablo usa buenos propósitos. Eso es lo que hace peligroso al diablo. Porque si él a todo el mundo, a todos los cristianos, le viene de frente, dice, eso es del diablo. Pero entonces él usa buenos propósitos, buenas intenciones también. ¿Usted cree que el ser igual a Dios era malo que Eva lo deseara? De hecho, la Biblia dice que un día seremos semejantes a Él. No solo con la imagen que tenemos ahora, en algunos aspectos seremos semejantes a Él, no igual a Él, semejantes a Él.
El problema es que es a través de Cristo, es creyendo en Cristo. Cuando Él nos dé un cuerpo transformado, glorificado, no es con el método de Eva, de la serpiente. Ten cuidado si alguien o algo está siendo un instrumento de Satanás para corromper tu fidelidad al Señor Jesucristo. No importa quién sea, aléjate de tal persona, aléjate de esa cosa. El diablo y Eva, los dos, tergiversaron, manipularon la Biblia en el huerto. ¿Qué pasa hoy? Hoy en día, uno de los pastores, una hermana, un hermano se acerca a alguien y le confronta con la palabra un pecado. Por ejemplo, un trabajo que la persona buscó que no es correcto que un cristiano lo tenga. Entonces se le está confrontando porque ese trabajo conlleva pecado, es algo pecaminoso. Entonces la persona dice, entonces yo no tengo derecho a ganarme la vida. Eso no es lo que le han dicho. ¿Usted ve? ¿Pero qué hace eso? Pone a la defensiva al que lo va a aconsejar. Alguna relación amorosa y de una vez la persona dice, entonces yo no tengo derecho a ser feliz. Eso no es lo que te han dicho, pero es el diablo que está seduciendo. Y el hermano Amós esta mañana dijo algo en la predicación que la gente hoy en día está equivocada. Dios no nos llamó a ser felices, nos llamó a ser santos, a obedecer. Y eso produce gozo. Aunque ninguna disciplina en el momento es motivo de gozo. Pero usted ve cómo el diablo obra. Te están diciendo que el trabajo es pecaminoso, entonces tú dices que tú no tienes derecho a ganarte, que si lo que quiere la iglesia es que tú te mueras de hambre. Es del diablo. Es del diablo, esa idea es del diablo, usando tu naturaleza pecaminosa. Entonces usted lo que quiere decir que yo. Y por ahí arranca. Confiesa a Dios si tú te estás dejando seducir por el diablo, que está usando una persona, está usando circunstancias, está usando cosas. Confiesa a Dios lo que ha estado sucediendo en tu vida. Confía en el perdón de Dios, en su restauración y en su gracia y misericordia. Acude a Dios, vuelve a Dios. En tus fuerzas eso no es posible. Díselo a sí mismo a Dios. Señor, yo me he dejado seducir, he permitido que el diablo me seduzca con tal cosa. Pídale perdón al Señor y confíe en que la obra que Cristo hizo en el Calvario, la obra de gracia en el Calvario, es útil no solo para la salvación, sino para la santidad y para la lealtad al Señor. Pero en esta noche aquí hay alguien, aparte de los cristianos, con los cuales yo tengo un temor también. Así como Pablo tenía ese temor, yo tengo un temor en esta noche. Y estoy alarmado, y es por ti, amigo, es por ti, amiga. A los que están aquí sin Cristo, a los incrédulos que están aquí esta noche. Tú no tienes ninguna sincera devoción y temor hacia Cristo. Tú no puedes serle fiel a Cristo. Estás en grave peligro porque tus pecados te mantienen en enemistad contra Dios y alejado de Él. Cree en Cristo, cree en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que Él está vivo, que resucitó, Él no está en la tumba, que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por todos aquellos que han creído en Él. Acude a Él en arrepentimiento y conversión y comienza a partir de esta noche el camino de ser fiel a Cristo. Que su Santo Espíritu te dé luz
y la fe necesaria para creer en Él. Recuerde lo que dice 2 Corintios 11:3. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de exponer tu palabra. Pero realmente quien puede llevarla a los corazones, quien puede dar luz para que ella sea entendida y produzca resultados, es el Espíritu Santo. El predicador no puede. Oh Señor, que esa palabra trabaje en mi corazón, trabaje en mi vida y trabaje en la vida de los hermanos. Que aquellos que todavía están siendo fieles a Cristo se guarden, se cuiden de la serpiente, se mantengan firmes, constantes, con una sana visión, un sano entendimiento, con los sentidos en salud espiritual, para que estén en fidelidad y lealtad al esposo de la iglesia, a Cristo. Y Padre, tú conoces los corazones y la vida de cada uno de los que están aquí en esta noche. Que aquellos que han abandonado su fidelidad al Señor Jesús, tu Santo Espíritu en esta noche, obre en sus corazones para restaurarles su salud espiritual. Que no sigan bajo el engaño del diablo. Señor, salva a alguien en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, cuídate de la serpiente.